dándole la honra y la gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias por ese esfuerzo que haces para venir a la casa de Dios, adorarle y exaltarle. Quiero invitarte en esta mañana todavía, en esta mañana, son las 11:30, en esta mañana para que vayamos al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 6. Amén. Libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a estar estudiando este hermoso capítulo y aprendiendo de esta historia de gran bendición para el pueblo de Israel. En la Biblia que yo manejo, versión 60, titula La toma de Jericó. ¿Cómo titula? La toma de Jericó. Entonces vamos a estudiar este hermoso capítulo y vamos a extraer muchas cosas hermosas que podemos aplicar a nuestra vida. Amén. Hoy venimos a aprender de la palabra de Dios y aprender de lo que realmente Dios nos quiere enseñar sobre este capítulo. ¿Qué significan los muros de Jericó para nuestra vida, para el día de hoy, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria? Amén. Ahora yo quiero que tú dejes volar tu imaginación. Amén. Imagínate por un momento que eres un soldado. En el culto de la verdad preguntaba, y quiero preguntar en este culto de las 11, el segundo culto, ¿cuántos prestaron servicio militar? Bueno, gloria a Dios. Los valientes, porque yo sí fui un poco miedoso para prestar servicio militar. Yo preferí pagar la libreta militar, pero honradamente, hermano, eso no fue que chanchullo ni nada de eso, no, honradamente. Sí, salió baratísima esa libreta militar. ¿Sabe qué me salvó a mí para no pagar servicio militar? La miopía. Y creo que el pastor Omar se acuerda, yo usaba unas gafas de vidrio y eran bien gruesas. Y no era a propósito, claro, tenía tiempo, pues no había billetico para comprarte, como todavía no salían las modernas. Entonces me colocaba eso así. Y ese y una vez caminando por qué preciso. Estaban haciendo, ¿cómo es que dice? Batidas. En ese tiempo no existía el cine ni el Transmilenio. Eso hace mucho tiempo. Entonces había unos grandes hermanos y los soldados se subían en esos buses a requisar ese para yo apenas los veía y me bajaba por la puerta de atrás. Hermano, yo me escabullí hasta que por fin caí en Kennedy. Estaba caminando yo bien sonriente con unos amigos. Cuando venga para acá, ¿cuántos años tiene usted? No, que yo tengo 19. No, hermano, usted ya está pasado. No ha pagado servicio militar, libreta no tengo. Venga a ver. Y yo con mi gafas, no, es que yo sufro de la vista. No, eso no importa. Me dejaron casi un día en la estación del batallón. Me hicieron el examen y había un cabo que era bien cascudo y se metía miedo a todos para animarlos a pagar servicio militar. Yo no puedo pagar servicio militar porque yo casi no veo. Y yo, tranquilo hermano, que usted al monte no lo vamos a llevar, usted aquí es bueno para pelar papas. Entonces me llené más de miedo todavía. Pero como me hicieron el examen médico y yo esperaba así, ahora Dios mío, aumenta estas gafas que se ven. Mejor dicho, ese cabo queda impresionante. Entonces, decían 4 ojos porque esa lámpara era grande, me avergonzaba. Casi no conseguía novia por eso. Con pura misericordia, hermano, mi esposita. Yo no te puedo decir la gracia de Dios. Pero bueno, eso me sirvió para que no me llevaran a pagar servicio militar. Para que no me sacaran el jugo, como dice. Pero yo quiero que tú te transportes y felicites a los que pagan el servicio militar, los que tienen su libreta de primera. La mía es de segunda o de tercera, no, creo que es de segunda, sí, de segunda. Entonces, yo quiero que usted se imagine, hermano, que imagínese por un instante que usted es un soldado israelita, ¿sí? Y que está llamado a cumplir una misión tremenda, hermanos. La misión de ir a la guerra, la misión de conquistar. Amén. Imagínense que usted como soldado israelita está, hermano, en el asedio a Jericó. Usted está
con ese propósito porque Dios lo llamó con una misión, ¿cierto? ¿A qué? A conquistar Jericó. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 3. Dice la palabra: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada. Bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Estaba bien fortificada, pero afuera había un ejército escogido por Dios y llamado a conquistar y llamado a victoria. ¿Cómo llama el pueblo? Israel. Amén. Aquí hay un pueblo que es llamado para conquistar. Amén. Para derribar aquellos muros. Versículo 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé después la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuánto? 6 días. Ahora, teniendo en cuenta, teniendo como base este texto, y tú ya imaginándote que eres un soldado donde Dios ha prometido que esos muros de Jericó caerán y que conquistarán y que con ellos conquistarán la ciudad, tú te preparas, tú eres ese soldado israelita para la batalla. Amén. ¿Cuántas vueltas tienes que dar? Según la cita que leímos. Bueno, te preparas para la batalla, das una vuelta completa a la ciudad. ¿Usted se imagina una vuelta completa a la ciudad? Esa ciudad era grandísima, hermanos. Y das una vuelta completa a la ciudad, pero tú ves que nada sucede. Tal vez esperando que en la primera vuelta los muros que caigan, pero no. Regresas al campamento y al otro día madrugas otra vez. ¿Por se acuerda que eran cuántas vueltas? Al día siguiente tú llegas con esa esperanza renovada y dices: hoy no fue, pero mañana sí. El primer día no, el segundo sí. Y vienes con esa alegría, con ese gozo, con esa esperanza, una esperanza renovada. Ya dimos la primera vuelta, ya sudamos, ya estamos cansados, vamos con la segunda. Amén. Te preparas nuevamente para la ¿qué? Para la batalla. Pero sucede algo, no sucede nada, ¿cierto? Pero otra vez nada cambia, todo sigue igual, ¿cierto? Todo sigue igual. Hay una canción que dice así: todo sigue igual, ¿cierto? Pero realmente en el área espiritual Dios está trabajando ahí, si nosotros tal vez darnos cuenta, pero teniendo fe que Dios va ahí en la marcha. ¿Lo cree, iglesia? Amén. 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 Pero tú te preguntas que cuando lees este capítulo y navegas, es bonito uno como que imaginarse. Yo cuando leo la palabra, yo me imagino cosas y como que uno se transporta ya espiritualmente y se encarna en esos soldados, en la vida de Josué, se encarna uno en los sacerdotes llevando el arca, obedeciendo al Señor, confiando en Dios, en sus promesas. Él dijo que el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, que ellos entrarían, hermano, en esa tierra y tomarían de esa leche y de esa miel. Amén. Pero ¿qué estaría pasando por la mente de estos soldados, hermanos? Saliendo día tras día. Este año 2024 ya está a punto de ¿qué? De terminar, ¿cierto? Faltan unos ¿qué? 50 días más o menos, o menos, o más. Pero ya está terminando. Todo un año. De enero a diciembre. 12 meses. Tú saliendo día tras día sin ver tal vez la promesa cumplida, ¿cierto? Pero Dios lo prometió. Dios no se equivoca, ¿cierto? Dios lo que promete, lo cumple. Y tal vez nos encontramos, tú te encuentras tal vez en una situación similar con grandes promesas de parte de Dios. O sea, tú tienes que partir de que hay grandes promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Grandes promesas de parte de Dios. Eso nos debe alentar para seguir adelante y no desmayar y no rendirnos. Ahora, y tú esperas unos cambios
En el área espiritual, en el área ministerial, en el área económica, como la prosperidad, buen trabajo, dinero, bendición económica, en el área de salud, en tu salud, mejorando, Dios obrando en sanidad, Dios obrando ahí grandes milagros, restaurando tu hogar, restaurando muchas relaciones rotas. Y Dios está ahí porque es la promesa, ¿cierto? Y tú esperas, Dios prometió eso. Pero pasa el tiempo y tú ves que como que eso está quieto. Como que Dios archivó esas promesas. ¿Sería eso? Están en stand-by, como dicen. No, Dios está ahí obrando. Amén. Entonces, cambios de prosperidad. Pero cada día parece igual al anterior. Salimos el primero, salimos el segundo. Y no hay señales de cambio. Vamos a la tercera vuelta. No hemos llegado a la última vuelta, ¿cierto? ¿No? Primera, segunda y vuelta es como el ciclista, ¿no? La Vuelta a España, es por etapas, ¿cierto? Y ya cuando el ganador, la última vuelta. Pero no hay señales de cambio. Hoy, como yo me animé con este capítulo, quiero animarte a ti también a que recorramos juntos esta historia. Esta historia es bonita, hermanos, es hermosa. He escuchado varias predicaciones sobre esto. Y cada uno tiene una interpretación, ¿cierto? Pero cada interpretación es de bendición para nuestra vida. ¿Amén? Amén. Te vamos a recordar esta historia fascinante para recordarte, hermanos, que Dios es fiel. ¿Qué me hace recordar este capítulo cuando lo leo? Que Dios es fiel. ¿Amén? Si ya lo he leído, tal vez en el reto bíblico te tocó en ese orden bíblico. Y qué bueno volverlo a recordar nuevamente. ¿Amén? Ahora, ¿cuántas vueltas hemos dado en este año? ¿Cuántas vueltas hemos dado? Yo estoy seguro que Dios prometió bendecirme de principio a fin de año. Estoy hablando de enero a diciembre. 12 meses. Dios no ha fallado. Hemos pasado por momentos difíciles, ¿cierto? El agua nos ha llegado ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Pero no nos ha tapado. No ha permitido que nosotros nos ahoguemos, ¿cierto? ¿Han experimentado ustedes ir a un río y sentirse que se ahogan? Yo también. Y es tremendo, hermanos. Siente uno tremenda preocupación, tremendo temor y todo eso hasta que usted sale a flote. Dios no permite que el agua te cubra todo, porque sabe que te vas a ahogar. Y todavía falta. ¿Estamos en qué mes? Noviembre. El año no se ha acabado. Amén. En el último día del año Dios puede hacer grandes cosas. Si ya no lo ha hecho con varios. Yo le confieso, Dios ha empezado conmigo y le doy gracias a Dios por ese respaldo, por poder estar en una iglesia donde puedo alimentarme, donde puedo ver hermanos que están ahí de la mano. Todos necesitamos de los unos, necesitamos de los otros, ¿cierto? Amén. No podemos ser independientes, hermanos. Amén. Entonces quiero animarte a que recorramos, hermanos, esta historia y recordarte que Dios es ¿qué? ¿Cómo es Dios? Dios es fiel. ¿Cuántas vueltas hemos dado en este año? Digo, Señor, ¿cuántas vueltas he dado en este año, Señor? He tenido subidas y bajadas, no de pecado, gracias a Dios, pero sí momentos como que de desánimo, como que las cosas fluyen, otras veces no fluyen, ¿verdad? Unas veces hay, otras veces no hay, pero Dios está ahí, ¿cierto? Dios está ahí sosteniéndonos. Aunque tú hayas dado o hemos dado 6, 60 vueltas, 100 vueltas, hermanos, alrededor de esos muros espirituales, esos muros de Jericó, esos muros de escasez, esos muros de enfermedad, esos muros de depresión, esos muros de desesperanza, esos muros de crisis de fe también. ¿Cuánto has sentido eso? Pero ahí es que estamos, ¿verdad? Hemos venido con un propósito a la iglesia de exaltarle, glorificarle y darle gracias. Amén. Y esos muros siguen ahí, tal vez
los vemos como que son difíciles de derrumbar. Aquí estos muros eran físicos, eran unos muros altísimos, hermanos, que rodeaban toda la ciudad. Y esos muros eran tan imponentes, hermanos, que dice la Biblia que nadie podía entrar ni salir. El único que pudo derribar esos muros fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Amén. Eso me enseña que en mi fuerza yo no puedo. Por más que haga, ¿cierto? Yo no puedo añadir que una estatura más de lo que yo pueda, de lo que yo mido. Amén. Decirle, Señor, gracias porque tú estás en el asunto. Tú estás en el asunto, tú peleas por mí, pero yo tengo que esforzarme. Y vimos esos muros como que imponentes, como que difíciles de derrumbar, y como al principio, el primer día, el segundo día, finalmente en el día menos esperado caerán. Amén. No cayeron en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. En el día menos esperado, Dios se lo había dicho a Josué, y Josué le creyó, y Josué transmitió ese mensaje al pueblo de Dios y a los sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Obedecer. Qué bueno la influencia de Josué, ¿cierto? Yo admiro a Josué, un buen discípulo, un chico obediente, hermanos. Él le aprendió mucho a su maestro. ¿Saben quién fue el maestro de Josué? ¿Quién? Moisés. Él lo seguía a todas partes. Y Moisés subía al monte y le decía a Josué, quédate aquí, yo subiré. 40 días de ayuno. Y otros 40, fueron como 80, ¿cierto? Pero Josué estaba ahí, aprendiendo de su maestro. Aprendiendo de su maestro. ¿Qué me enseña el capítulo 6 de Josué? ¿Qué me quiere decir cuando habla de estos muros de Jericó? No solo eran simples muros, eso trasciende espiritualmente. Y como decía el pastor Osvaldo, años anteriores, muchos miles de años sucedió esto. Y todavía se sigue hablando de estos muros de Jericó. Pero ¿cómo es que tú y yo lo podemos interpretar? ¿Unos simples muros sin una batalla que ganó el pueblo de Israel y conquistó? No. Eso también aplica a mi vida. Amén. Porque yo tengo muros. Hay muros que tenemos que derribar. Muros que nos impiden alcanzar las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Ahora, la promesa de Dios es segura. ¿Cuánto lo creen? La promesa de Dios es segura. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿alguien te hizo alguna promesa y no te cumplió, cierto? Hemos recibido promesas que no son cumplidas y a veces como que nos aferramos a esas promesas y cuando nos damos cuenta esas promesas quedaron ahí, solo promesas, ¿cierto? Pero con Dios la promesa es segura. ¿Cuánto lo creen? La promesa de Dios es segura. En Josué 6:2 Dios le dice a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. ¿Con quiénes? Con sus valientes. Desde el principio Dios asegura la victoria. Hermanos, y aunque las circunstancias aún no han cambiado más, hay una promesa ahí. Hay una promesa. Yo tengo que creer a la palabra de Dios. Yo tengo que estar continuamente conectado con la palabra de Dios. El mes pasado se celebró el mes de la Biblia, ¿cierto? Durante todo el año hemos estado estudiando la palabra de Dios. Y qué bueno que hay un mecanismo, que hay un orden, porque ahí Dios nos habla. Y en varias partes de la Biblia, aunque no todas son promesas, Dios también nos exhorta a la obediencia, ¿cierto? ¿Cuánto lo creen? Dios nos exhorta a la santidad, ¿sí? Dios nos exhorta a la fidelidad. Pero las promesas también las podemos tomar, si se puede decir así,
cuando estamos en momentos difíciles. Y qué bueno decirle, Señor, gracias porque yo confío en tu palabra. Yo aprendí que una cosa es creer en Dios y otra muy diferente, creerle a Dios. Amén. Y tal vez tú le dices, Señor, háblame. Y Dios te habla por medio de su palabra. Pero como estamos tan cargados, hemos hecho tantas vueltas durante el año y como que la fe se ha agotado, entonces cuando Dios nos habla como que no le creemos. No lo creemos. Y ahí está su palabra, está escrita. Nadie la cambia. En esta palabra está ahí todo registrado. Promesas, bendiciones, obediencia, consecuencias de la desobediencia. Pero lo importante es tener confianza en la palabra de Dios. Digan, confianza en la palabra de Dios. Dios ya había dado la victoria. Dice, mas Jehová dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya la promesa estaba ahí. No se había cumplido. Dios estaba hablando en presente. Ya estaba ahí. Jericó tomó esa palabra, no en el futuro, sino en el presente, creyéndole a Dios. Ya está hecho. Eso es mirar con los ojos de fe. Ese nos cuesta, ¿cierto? Darle gracias a Dios por algo que tú le has pedido, pero que no ha llegado. ¿Cierto? ¿Es difícil o es fácil? Señor, gracias. Pero es que no está, no lo tengo. Josué le dio gracias a Dios, Señor, gracias porque tú entregaste a Jericó, pero no había pasado, hermanos. Tenían que entrar en un proceso, en obediencia, hermanos. Pero Dios ya había dado la promesa. ¿Una promesa de qué? De victoria. Significaba mucho, hermanos, que los muros de Jericó fueron derribados. Porque esa nación era una piedra de tropiezo para los planes que Dios tenía para con su pueblo. Hay muros que tienen que ser derribados porque estorban, hermanos. En el área espiritual, en el área emocional, ministerial, en todas las áreas. Y tenemos que seguir luchando, hermanos. No darnos por vencido. Amén. Porque la promesa de victoria ya está dada. Josué y los israelitas tuvieron que confiar en esa palabra. Aquí no es si quieres o no quieres. Si tú quieres alcanzar las promesas, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, hermanos. No hay otra. Amén. Eso, si José no hubiera confiado ni el pueblo en las promesas, hermanos, hasta el día de hoy estaría Jericó ahí. Y el pueblo no había podido seguir ¿qué? Su marcha de conquista. Porque ahí comenzaban a conquistar muchas otras naciones, tal vez. Tuvieron que confiar en esa palabra, incluso cuando no veían resultados. Tremendo, ¿no? Una tarea difícil para su pueblo, confiar en algo que tú no ves. Pero lo bueno es quién te hace la promesa. No es un hombre común, es Dios el que tiene el control de ¿qué? De todas las cosas. Ese Dios que es omnisciente. Él lo conoce todo. Él lo ve todo. Él lo sabe todo, hermanos. Y nosotros esperamos en esa promesa. Pero, esperamos en esas promesas. Tenemos que confiar en esa palabra, incluso cuando no veamos resultados. Para ver resultados tienes que trabajar. Pero muchas veces, y duele decirlo, tú trabajas y no ves resultados. Pero Dios está ahí, mirando tu fidelidad. Y ese de no ver los resultados, hermanos, es una mentira del enemigo. Porque él te dice, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué sirves tanto? ¿Para qué das tanto? ¿Para qué eres tan obediente? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Por qué eres tan fiel? Si Dios está ahí como que sordo, ¿no? Dios está ahí en el asunto. ¿A quién le haces caso? ¿A Dios o al enemigo?
¿A quién le hizo caso a Dios? Josué le hizo caso a Dios. Los sacerdotes y el pueblo. Amén. En nuestra vida como cristianos, en la vida diaria, en nuestro diario caminar, hermanos, durante este año y los que faltan, debemos recordar, hermanos, que las promesas de Dios son firmes. ¿Cómo son las promesas de Dios? Firmes, aunque no las veamos. Pero va a llegar el día en que comenzamos a ver esas promesas de Dios fluyendo. Y tú vas a decir, vale la pena. Valió la pena el esfuerzo. Las lágrimas, valió la pena. El soportar valió la pena. El estar ahí firmes valió la pena. Amén. Amén. Porque esas promesas de Dios son firmes y su palabra no falla. Eso es lo hermoso, hermanos. Qué bueno haber conocido del Señor, hermanos. Qué bueno tener un lugar donde poder alimentarnos, congregarnos y servirle al Señor. Amén. Aunque, hermanos, esa promesa, esa manifestación de las promesas, hermanos, puedan tardar, se demoran. Y es que con Dios nada es así, hermanos. A Dios no le gusta lo instantáneo. Dios es un Dios de procesos. Y eso nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Nos cuesta aceptarlo, porque somos impacientes. Porque cuando no llega, como que tomamos medidas que no van según la voluntad de Dios. Y a veces como que tropezamos, ¿cierto? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Claro que sí. Amén. ¿Qué dice el versículo 5? Respecto a la confianza en la palabra de Dios. Y cuando toque prolongadamente, mire, este toque prolongadamente, ¿qué quiere decir? ¿Por espacios de descanso o continuamente? ¿Qué creen ustedes? Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Todo el pueblo gritará. Miren que aquí hay unas instrucciones y nosotros debemos seguir las instrucciones continuamente y acatar las órdenes, ¿cierto? Ser obedientes. Amén. Repito, cuando toque prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, derecho erguido, cada uno hacia adelante. No retroceder, no rendirse, nunca jamás, ¿cierto? Eso suena como el título de una película, ¿cierto? Amén. Ahora, veamos la obediencia en el proceso. Son dos cosas que son inseparables. Para obedecer tenemos que entrar en el proceso. Y para que Dios nos procese, para que se cumplan esas promesas, para que Dios haga la obra en mí, yo tengo que ser ¿qué? Obediente. La obediencia en el proceso. ¿Qué hizo Dios? Instruyó a los israelitas. ¿Quién los guió? Josué. Iba Josué, los sacerdotes, el pueblo estaba ahí. Iban adelante erguidos. Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día. Amén. Era un plan bien diseñado por Dios. Amén. Y podría parecer un plan como humano. Hay cosas que Dios nos manda a hacer que pero ¿esto qué sentido tiene? 6 vueltas para que esos muros sean derrumbados. Con solo vueltas se derrumbará el muro. Pero eso tenía algo que ver, tenía muchas cosas que ver. Y lo estamos mirando: confianza en la palabra de Dios, obediencia, estar en el proceso. Amén. Creerle a Dios, qué bueno. Y tal vez ellos se preguntarían, tal vez algunos por ahí,
como que estaban como despistados, tal vez no estaban como metidos en esa visión. Y bueno, ¿para qué 6 vueltas? Si Dios lo puede hacer de una, ¿cierto? ¿Para qué tanto proceso, tantas lágrimas, tanto llanto, tanto esfuerzo? Si Dios puede hacer el milagro de la noche a la mañana. Dios es un Dios omnipotente, ¿cierto? Dice, bueno, Señor, ¿para qué tantas cosas? Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es poder aprender de Él. Amén. Aprender de Él. Ahora, seguir instrucciones divinas. Apartarse de lo que realmente pensamos que es humano. Hay algo divino. Mire, yo pienso y creo, estoy seguro, que detrás de cada orden que Dios me da y que yo creo que es humano, que es como algo natural, detrás de eso hay algo divino. Amén. Por fe lo creemos, hay algo divino. Dios tiene un propósito en esa obediencia, en seguir esas instrucciones. Seguir instrucciones divinas. Dios nos llama en esta mañana a que sigamos instrucciones divinas. La obediencia a Dios, inclusive cuando no entendamos el plan de Dios. Yo siempre he dicho, no tengo que entender a Dios. Dios me entiende a mí. Basta con que yo le obedezca. Dios hace cosas tremendas, ¿cierto? Cuando Dios fue a sanar al ciego, creo que fue, ¿cierto? Dice ¿qué fue lo que hizo? Untó con barro y lo frotó, ¿cierto? Cuando él podía tocarlo y sus ojos abiertos. Cosas así como esas. Y tal vez en la Biblia te vas a encontrar muchas cosas que a ti te parecen como raras. ¿Y Dios qué le pasa? Oiga, tremendo cuestionar a Dios, ¿cierto? No es de nosotros cuestionar a Dios. Tenemos que obedecerle. Así parecen cosas locas. Sin ir más lejos, Naamán. Sumergirse ¿cuántas veces? 7 veces. Oiga, el número 7 tiene muchas cosas espirituales, ¿no? Sumergirse en cuál, en un río bien, las playas de San Andrés, de Santa Marta. No, era un río, perdóname la expresión, hediondo, hermanos. Pero como habiendo tantos ríos y tantos lagos, reprochó este gran general, ¿por qué Dios quiere? Pero tenía un propósito ahí. ¿Y Naamán qué hizo? Obedeció a regañadientes, pero obedeció. ¿Y fue qué? Fue limpio de la lepra. Aquí eran las 7 vueltas y los muros caerían en el nombre de Jesús. Amén. Aunque no entendamos el plan de Dios, hermanos, debemos seguir instrucciones divinas. ¿Queremos seguir? Instrucciones divinas. Aún en nuestras propias luchas es difícil seguir adelante, pero Dios está ahí. Es difícil. No es fácil, es difícil, pero no es imposible. Porque cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios y pensamos que lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ahí fracasamos, hermanos. Ahí fracasamos. Pero cuando confiamos en Dios, cuando colocamos esas luchas en las manos de Dios y nos despojamos, como dice la palabra, de todo peso, de toda carga, Dios comienza y toma control. Amén. Dios toma control. Hay una cita bíblica que dice: estar quietos y ver. Ese quieto tiene mucha connotación espiritual. No es acostarse a dormir y no hacer nada. Es estar quietos en la paz del Señor y descansar en Dios, sabiendo que tiene el control de todas las. Estar quietos y ver que yo soy Dios. Eso le decía Dios al pueblo de Israel: estar quieto y ver que yo soy Dios, y esos muros serán derribados. Esos muros serán derribados. Tal vez no vemos resultados inmediatos, pero la fe, hermanos, y la obediencia nos mantienen en el camino correcto. ¿Qué me mantiene en el camino correcto?
durante este año, de principio a fin, muchas vueltas, ¿cierto? Este mundo da muchas vueltas, dicen por ahí. Muchas vueltas, altibajos. Tal vez hoy tienes y mañana no tienes. Hoy estás sano y mañana puedes estar enfermo, ¿cierto? Tal vez escasez, tal vez abundancia. Pero Dios está en el control ahí. Dios no nos suelta, hermanos. No para siempre será la escasez, no para siempre será la enfermedad. Y es bueno creerle a Dios aunque nos cueste. Josué capítulo 6, vamos a leer los 4 versículos siguientes, desde el 9 en adelante. Vamos a leer el 9, el 10, yo te invito para que leamos el 9, 10, 11, 12 y 13. Dice la palabra: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Instrucción, escuchando y ser obedientes. Amén. Hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes, ¿qué hicieron? Tomaron el arca de Jehová. ¿Qué representa el arca de Jehová? La presencia de Dios. Y tomaron el arca de Jehová. Iban la presencia de Dios. Qué bueno cuando leemos esa cita donde dice Samuel, donde dice Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿qué? No quiero ir, Señor. Repito, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, ¿cuántos? 7 sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes de Dios aquí? Somos sacerdotes. Amén. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante ¿cuántos? 6 días. 6 días. Tremendo. La promesa de Dios es segura. Confianza en la palabra de Dios. Aprendemos que Dios, hermanos, ya había dado la promesa. Y eso nos da ánimo, ¿cierto? Dios ya dio la promesa de victoria. Josué y los levitas tuvieron que confiar en su palabra. Tenemos que confiar en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Tenemos que tener esa perseverancia. ¿Ante qué? Ante la adversidad. La perseverancia. Imagínate tú, la perseverancia, la constancia, la paciencia, la esperanza que se necesitaba para seguir marchando día tras día, sin ver ningún cambio visible. Todo permanecía igual. Amén. Eso es fe. Eso es fe. La fe es la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Y hemos caminado durante este año 2024, hemos visto las grandes bendiciones de Dios, pero también a veces hemos visto como el silencio de Dios. Amén. Un aparente silencio, como que Dios está ahí, como que Dios no nos escucha, como que Dios no nos voltea a mirar.
¿Y por qué a otros sí y a mí no? ¿Qué pasa, Señor? Pero en el día dedicado, en el día preciso, en el día indicado que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, llega la bendición, ¿verdad? Y comenzamos a despertar, a despertar. ¿Por qué? Porque Dios ha visto un pueblo que persevera, un pueblo fiel. Qué bueno decir, Señor, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Amén. Hasta aquí nos has ayudado. Gloria a Dios. Día tras día sin ver ningún cambio. Eso le pasó al pueblo de Israel, le pasó a Josué, a los sacerdotes. La verdadera fe, hermanos, ¿en qué se prueba? En la espera y en la perseverancia. La verdadera fe se prueba en la fe y en la perseverancia, en la esperanza. Amén. Josué capítulo 6, versículos 14 al 15. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron, ¿cuántos? ¿Durante qué? Durante 6 días, capítulo 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Eso es mantener ¿qué? La fe viva. Eso es mantener la fe viva. Hermanos, la perseverancia es clave en el cristiano, en el hijo de Dios, en la hija de Dios. No podemos desanimarnos. Aunque entramos en desánimo, hermanos, que ese desánimo no dure mucho tiempo, sino que podamos encontrar un aliciente, ir a la palabra y apoyarnos en esa promesa, y que esa promesa, hermanos, nos aliente y nos anime y nos levante y quite todo desánimo, porque el único que lo puede hacer es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. No podemos desanimarnos, hermanos, por falta de resultados inmediatos. Debemos seguir confiando en Dios, sabiendo que Él es fiel. En nuestras vidas, en tu vida, en la mía, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, la perseverancia nos lleva a cosas grandes. La perseverancia nos lleva a mantenernos firmes en la fe. Incluso cuando enfrentamos grandes desafíos y grandes obstáculos, como lo hizo el pueblo de Israel. Y sigue conquistando, y sigue batallando, y hasta el día de hoy sigue luchando. Amén. Sigue en guerra, hermanos, pero ellos confían en la promesa de Dios. El cumplimiento de la promesa. En el 7º día, después de la 7ª vuelta, los muros de Jericó cayeron. Esos muros espirituales cayeron en el nombre de Jesús. La victoria fue total, incompleta, tal como el Rey de Reyes y el Señor de Señores lo había prometido. Amén. Tenemos que tener fe en las promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, ¿qué pasó? Se derrumbó. Perseverancia. La guerra espiritual es muy importante, hermanos. No se trata de gritar, sino cómo gritar, con fe, con autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Hacer que esas huestes de maldad sean derribadas en el nombre de Jesús. Y qué bueno, hermanos, que un día podamos decir: Señor, he luchado, he guerreado, pero también he crecido en fe, como lo dijo Pablo. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla.
Dios está conmigo. Dios va delante de mí. La fidelidad de Dios lo vemos en Josué capítulo 20 y versículo 21, capítulo 6, versos 20 y 21. ¿Qué hizo Dios en estos dos versículos? A lo último ya acepto. Dios cumplió su promesa en el momento preciso y en el momento indicado. Faltan 2 meses para que termine el 2024. Y qué bueno experimentar que Dios hace cosas grandes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra economía, y que nos da visión y que nos alienta, y que tal vez los meses anteriores fueron meses de aflicción, de caos, de desesperanza, como que no había, y cuando vuelve otra vez la esperanza surgir, porque Dios tiene una promesa para ti, porque Dios tiene una promesa para su pueblo. Es la fidelidad de Dios. Dios cumplió su promesa en el momento preciso, y eso es lo que hace Dios, cumplir su promesa en el momento preciso y decir: mi hijo ya está preparado para bendecir. Mi hijo ha estado ahí, amén, resistiendo, perseverando, iglesia, amén. ¿Qué vieron los israelitas? El pueblo de Dios que vio algo hermoso. Y si nosotros nos transportamos espiritualmente este capítulo y nos colocamos en los zapatos de Josué, de los sacerdotes del pueblo de Israel, veremos con estos ojos, los ojos espirituales, esos muros que serán derribados en el nombre de Jesús, y podremos pasar y conquistar la tierra prometida. ¿Qué hicieron los israelitas? Vieron la manifestación de la victoria debido a 2 cosas: a su fe y su obediencia. Amén. Tenemos que recordar, amada iglesia, que Dios siempre cumple sus promesas, aunque la espera pueda ser larga. Nos gustan las cosas rápidas. Hoy todo es instantáneo, ¿cierto? Todo es instantáneo, hermanos. Nos gustan las cosas inmediatas. No nos gusta esperar. Amén. Pero Dios siempre cumple sus promesas, aunque la espera pueda ser larga. Y veremos su gloria. Dios manifestará su gloria. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios: Dios, muéstranos tu gloria, déjanos ver tu gloria? Así lo pedía el pueblo de Israel: Señor, queremos ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria en mi hogar, en mi casa, en el ministerio, en la iglesia. Yo quiero ver tu gloria. Amén. No mi gloria. No sentirme grande porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha dado. No. Todo se lo vemos aquí. Todo es para la honra y gloria de Dios. Amén. Tal vez nos hemos encontrado durante este año marchando alrededor de esos muros, de nuestros propios muros. Cada uno sabe qué muros son. Esos muros espirituales que han querido que no avancemos, que han sido el estorbo. Pero bueno Dios, que nos da la victoria. Amén. Amén. Y tal vez podamos decir con fe, con seguridad: Señor, en este año contigo soy más que vencedor. Amén. Tenemos a un Dios de victoria. No nos desanimemos, hermanos, en el proceso. Los procesos son un poco difíciles, ¿cierto? No nos gustan los procesos, pero en ese proceso yo tengo que seguir confiando, obedeciendo y perseverando en la fe. Amén. Dios es grande y poderoso. Para terminar, quiero invitarte a que leamos el Salmo 42:11. Salmo 42:11.
David le dice a su alma, a veces hemos tenido que hacer esa oración, ¿cierto? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? David, hablando a sí mismo, a su alma, dice: ¿por qué te abates? David está pasando por un momento difícil. Y él dice: estoy seguro que Dios me sacará de esta. Y él mismo se responde y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Falta mucho por alabarle, mucho por servirle, mucho por obediencia. Amén. Perseverancia. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué reflexión nos deja para concluir en esta mañana sobre este tema de los muros de Jericó? ¿Qué enseñanza nos deja la toma de Jericó? Y yo aprendí, hermanos, que esta enseñanza, que esta historia me enseña que Dios es más fuerte que los muros. Te enseña que si Dios te dice que hagas algo, no importa cuánto te moleste a ti, cuánto no estés de acuerdo, iglesia, hazlo de todo corazón, en obediencia. Hazlo de todos modos, iglesia. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por todas tus bondades, Señor. Gracias por esa promesa, por tu palabra, Señor, que nos deja mucha enseñanza para aplicar, Padre. La última vuelta, Señor. Tú sabes, Señor, tantas vueltas que tu pueblo ha dado, Señor. Pero ahí está la bendición, Señor. En el tiempo preciso, Padre eterno, saber que tu promesa es segura, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, a ser obedientes en ese proceso. Enséñanos, Señor, a seguir instrucciones divinas, Padre, a ser perseverantes ante la adversidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y poder gozarnos y contentarnos, Señor, con el cumplimiento de la promesa. Que esos muros espirituales que estorban el seguir adelante y el entrar en la tierra prometida, esos muros